hemos tratado la semana pasada. A ver, ¿quién me dice? ¿La geodinámica? Ah, geodinámica. Ya, interna y externa. La interacción de la geodinámica interna y externa da como resultado a ver, ¿qué resulta de la geodinámica interna y externa? La interacción de las fuerzas internas y las fuerzas externas, o endógenas y exógenas, trae como resultado que ¿no? ¿Alguno? ¿Quién me dice? Los relieves. Exactamente. Entonces colocamos acá, bueno, ya, la interacción de las fuerzas internas y externas tiene como resultado el relieve terrestre. ¿No es cierto? Ya. La interacción de las fuerzas internas y externas tiene como resultado el relieve terrestre. Ya. Otra pregunta, chicos, viendo acá nomás. ¿Cuáles son esas fuerzas internas que generan el origen de los relieves? A ver. Luis, ¿podría repetir la pregunta? Ya. ¿Cuáles son las fuerzas endógenas que generan el relieve terrestre? Que generan, que originan. El diastrofismo. El diastrofismo y el vulcanismo. Perfecto. ¿Ya? Y el diastrofismo se expresa en dos movimientos. ¿Cuáles son? Epirogénicos y Orogénicos. orogénicos. Muy bien. Los epirogénicos son movimientos horizontales o verticales. Son movimientos Verticales. ya, y originan ¿qué cosa? ¿Qué relieves? Los continentes, ¿qué más? Tablazos. Los tablazos, perfecto. Se sustenta en la teoría De isostasis. muy bien, en la teoría de la isostasis. Bien, ahí va el resumen. Miren de todo lo que hemos trabajado ahí. Los movimientos orogénicos. Los movimientos orogénicos son horizontales o verticales. Horizontales. Son horizontales, ¿ya? Da lugar a la formación de qué relieves. Cordilleras. Ya, cordilleras, montañas, está bien. ¿Qué más? Mesetas. Fosas. También. Fosas también. Fallas geológicas. También. ¿Qué más? Fosas marinas. Actividad sísmica y volcánica, ¿cierto? Se fundamenta en la teoría, ¿qué teoría, chicos? La tectónica de placas.
En la teoría de placas. Muy bien, en la tectónica de placas. Ahí está su resumen. ¿Ya? Entonces, producto de ello tenemos el relieve del mundo, ¿no es cierto, hijitos? El relieve del mundo. Pero nosotros hemos trabajado el relieve peruano, ¿no? Producto de esa interacción de las fuerzas internas y las fuerzas externas, ¿cierto? Bien. Ahora, el relieve peruano es diferente en la costa, la sierra y la selva, ¿cierto? Aparte de ello, nosotros hemos hablado acerca del origen del relieve. El relieve se origina por agradación y degradación a través de la erosión, dijimos, ¿se acuerdan? Sí, profesora. Ya, muy bien, ¿no? A ver, escríbanme todos los relieves por agradación. Ah, no veo ninguno. A ver, aquí les pongo, ¿ya? Pero ustedes escriben, ¿ah? Yo también. Agradación fluvial. A ver, por agradación fluvial, empezamos. Agradación fluvial, terrazas, deltas, muy bien. Y degradación fluvial, Valles en nube. ya, perfecto. ¿Qué más? Los cañones. Cañones, meandros, muy bien. Rapidito. Agradación y degradación eólica. A ver, vamos. Ya, dunas por agradación, bosques rocosos por degradación. A ver, lo último, finalmente para pasar ya. Aguas subterráneas. Los pedestales son por degradación y los médanos por agradación eólica. Muy bien, Amalia. Ya, por aguas subterráneas o aguas kársticas. A ver, degradación serían las cavernas. Muy bien. Y ese es degradación. Y agradación, Estalactitas. estalagmitas y estalagnatos, ¿no? Que también son un ejemplo de meteorización química. Rapidísimo, ahora sí, chicos, todos así, su mirada así. Ya, estamos pilas. Buenas vibras. Hidrografía y climas del Perú. En el Perú, cuando hablamos de hidrografía, nos vamos a referir a tres vertientes que todo el mundo lo conoce, ¿ya? Pero antes de eso vamos a trabajar qué cosa es la hidrografía. Obviamente todo el mundo entendemos que la hidrografía es la ciencia que se encarga de la descripción de las aguas continentales que se localizan pues en nuestro planeta, ¿no? Ríos, lagos y presas, ¿no es cierto? De su localización, las condiciones fisiográficas, el régimen y su aprovechamiento. Y todo el mundo sabemos que el 97% de aguas son dulces o saladas. ¿Saladas? Muy bien. Y solamente tenemos aguas dulces un 3%, de los cuales el 69% se encuentra en los glaciares.
el 30% en los mantos freáticos y solo 1%, ¿no? En forma de lagos, ríos y vapor de agua. ¿Listo? Quiere decir, ¿no es cierto?, que tenemos reservas en zonas polares, sí, sobre todo en la Antártida. Mantos freáticos, 30%, ¿no es cierto?, que son mantos freáticos, napas freáticas o llamadas también aguas subterráneas, así lo conocemos. Y el 1% lagos, ríos y vapor de agua. En cuanto a la vertiente hidrográfica, chicos, cuando yo les hablo vertiente hidrográfica, acuérdense ustedes, verter, vertiente viene de verter aguas, fíjense acá, muchos ríos secundarios que se llaman afluentes desembocan en un río principal. O sea, están vertiendo sus aguas en un río principal. O también vierten sus aguas en un lago. O también vierten sus aguas en un mar. Ajá. Entonces, de ahí viene el término vertiente. Viene de vaciar, de verter. ¿Ya? Vierto las aguas de un río en un lugar. ¿Listo? En un lugar común. ¿Qué cosa es la unidad hidrográfica? La unidad hidrográfica es un gran espacio geográfico por donde, ¿no?, pasa un río principal. Este espacio geográfico está limitado por las líneas divisoras de agua. ¿Y cuáles son las divisoras de agua, profesora? Como están viendo ustedes, son los cerros, ¿ve? Están delimitando una unidad hidrográfica. O sea que los cerros cumplen una función importante si van limitando las, ¿no?, unidades hidrográficas que corresponden a ciertos sectores. Ahora, el río. Cuando nosotros hablamos del río, tiene su origen o nacimiento y tiene su desembocadura, ¿ya? El nacimiento puede ser glacio, niveo o pluvial por agua de lluvias. Y la desembocadura puede ser en forma de estuario, que está escrito acá, o en forma de delta. De delta es cuando el río desemboca por varios canales. En la vertiente del Pacífico tenemos, por ejemplo, el río Tumbes. ¿Listo? Ahora, en el origen, en el nacimiento de un río se forman las quebradas, se forman las cascadas. Tenemos un sinfín de afluentes, ¿no?, que vienen haciendo crecer cada vez más el cauce de un río, ¿ya? En las partes bajas se forman meandros, donde no hay pendiente, o sea, en la llanura amazónica, ¿ya? El curso alto siempre es bastante precipitoso, es un río joven. Se aprovecha las aguas del curso medio para la construcción de centrales hidroeléctricas. En la Amazonía, tanto el curso medio como el curso bajo son navegables. Curso medio, curso bajo en la Amazonía son navegables. Las vertientes hidrográficas del Perú hemos dicho que son 3, ¿no es cierto? Amazonas, Pacífico y la vertiente del Titicaca. Recuerden ustedes siempre, la vertiente del Amazonas tiene un régimen regular. Eso vayan anotando, ¿ya? Vertiente del Amazonas tiene un régimen regular. ¿Por qué se dice regular? Porque siempre mantienen su caudal. Fíjense, todo lo que está de verde es amazónico. Los ríos son bastante largos. Sus nacientes son el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota principalmente. La vertiente del Pacífico, su régimen es irregular. ¿Y qué significa régimen irregular? Que a veces hay crecida de diciembre a marzo, en épocas de verano, y hay estiaje o reducción de las aguas en invierno, ¿ya? Todos los ríos que desembocan en el Pacífico tienen su naciente en la cordillera que estoy graficando, que viene a ser la cordillera occidental.
En esa cordillera occidental, desde el nudo de Loja, nacen las 62 cuencas que forman parte del Pacífico. 3 nacen en el Ecuador, acá en el nudo de Loja, ¿no? El Zarumilla, el río Tumbes y el río Chira. Esos 3 nacen en el Ecuador y desembocan en Tumbes y Piura respectivamente. Los demás ríos nacen en los Andes del norte, del centro, del sur, Andes occidentales peruanos, ¿ya? Su recorrido, como están viendo ustedes, es andino costeño, es cortito, ¿ve? Recorrido cortito. Lo mismo ocurre con el lago Titicaca. Si se dan cuenta acá el lago Titicaca, este punto que está de azul, ¿no? Sus nacientes son la cordillera esta volcánica y la cordillera Carabaya. Acá está, la cordillera Carabaya. Esas 2 cordilleras, ¿ya? Entonces tiene 13 cuencas hidrográficas. Su régimen acá también es irregular. Ya, régimen irregular. Pues solamente tienen mayor volumen en épocas de verano, o sea, ahorita están las intensas lluvias. Ya han visto los comunicados del CENAMI que nos está diciendo, tengan cuidado todos los valles interandinos, toda la sierra, porque hay mucho deslizamiento y en estos días habrá demasiado huaicos, ¿no? Muy bien. Tenemos, chicos, 3 tipos de cuenca. Eso anótenlo. Cuencas hidrográficas, ¿ya? 3 tipos de cuencas. ¿Ya? Una cuenca, acá lo voy a ir escribiendo, ¿ya? 3 tipos de cuencas hidrográficas, obviamente, ¿no? ¿Cuáles son? 1. Una cuenca arreica. ¿Qué quiere decir arreica, chicos? Que las aguas del río, aguas de un río, se evaporan o se filtran, como por ejemplo el río Ica, el río Nazca, el río Caplina, no, el río Ica, el río Nazca, el río Caplina son entre los más conocidos, ¿no?, de régimen arreico. 2. Exorreico. Cuando las aguas de un río desembocan, aguas de un río desembocan en un mar, ¿vale? Ya. Entonces, corresponde a la vertiente hidrográfica del Pacífico. Profe, ¿y los arreicos también corresponden al Pacífico? Sí, vertiente hidrográfica del Pacífico. ¿Ya, chicos? Eso van a tener ustedes en consideración, de que no todos los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico son exorreicos, sino algunos son arreicos, ¿ya? Eso me van a tener en consideración. Ahora, el tercer tipo de cuenca hidrográfica es endorreico. Cuando las aguas de un río desembocan en un lago. Obviamente nosotros tenemos al lago Titicaca, ¿cierto? Ya. ¿Se ha entendido esa parte, chiquitos? A ver, ¿qué dicen mis niños? ¿Sí? Ahí lo he escrito sí, por si acaso, ¿ya? Por si acaso lo he escrito. ¿Listo? ¿Qué significa régimen irregular o regular? Régimen, el término régimen, es igual a variación. Variación de la cantidad de aguas, ¿ya? Irregular
régimen irregular, ¿no? Es, por ejemplo, porque tiene épocas de crecida hemos dicho diciembre, marzo, y estiaje en épocas de invierno. Ese es un régimen irregular. Corresponde a las vertientes del Pacífico y del Titicaca. Régimen regular. ¿Ya? Régimen regular mantiene el caudal de sus aguas y en épocas de verano incluso se incrementa. Corresponde a la vertiente hidrográfica del Amazonas. ¿Listo, niños? Hasta los 18 años, después les voy a decir jóvenes. ¿Qué dicen? Sí, profesor. Ya, hijitos lindos. Seguimos entonces. Tenemos 25 diapositivas, ya. Aquí están viendo ustedes la vertiente hidrográfica del Pacífico, y como les he dicho a ustedes, tienen sus nacientes en los Andes occidentales de Ecuador y la mayoría en Perú. ¿Ve? Origen, glaciar niveo pluvial, naciente cordillera occidental, ¿no? Ahora sí me entienden, la mayoría de sus ríos son exorreicos porque terminan en el Pacífico y algunos son arreicos porque se evaporan o se filtran. Recorrido corto, ¿ves? Forman valles transversales, por eso cuando hicimos relieves en la costa dijimos valles transversales, ¿ves? Corto recorrido, andino costeño, régimen irregular, crecida en verano, diciembre-marzo, acuérdense. Caudal poco, escorrentía, torrentoso. ¿Ve? Los principales ríos de la vertiente del Pacífico. El Tumbes, el Chira, y acá no está. A ver, el Sarumía, Tumbes y Chira son 3 ríos fronterizos. ¿Ya, chicos? Aquí les han puesto a ustedes 2 nada más. Pero acá le van a completar ustedes. El Sarumía debe estar en su separado. ¿Ya? El Sarumía, Tumbes y Chira nacen en los Andes ecuatorianos. El valle más extenso de la costa norte es el río Chancay, productor de arroz y caña. Su reservorio Tinajones. El río más arrocero del país es el Jequetepeque, pues forma ese valle considerado el valle de mayor productor de arroz. Su reservorio Gallito Ciego. El río Santa es el primero de mayor volumen, puesto que el Chira es el segundo. ¿Ya? De tal manera que el Santa no solamente desarrolló el proyecto Chinecas para irrigar las pampas de Chimbote, Nepeña y Casma, sino el Chavimochi que está en La Libertad, Chavimochi Chicama, ¿ya? Tenemos el río de mayor consumo poblacional, que viene a ser el Rímac, ¿ya? Su represa Yuracmayo, tiene 2 afluentes principales, el río Blanco y el río Santa Eulalia, y también 2 trasvases importantes, las de las lagunas, ¿cómo se llama esto? 2 lagunas importantes que trasvasan sus aguas al Rímac. ¿Alguno lo tiene a la mano? Marcapomacocha y Huascacocha, ¿ya ves? Si no me acuerdo de mi viaje, no se me viene a la memoria. El río Ica nace en la meseta de Castrovirreina. Su proyecto es el sistema Choclococha, es de condición arreica. El Ica, solo en épocas de verano, desemboca sus aguas en el Pacífico, si no se evapora o se filtra. El Majes, Chili y Tambo son ríos arequipeños, ¿ya? El Majes obviamente forma el cañón del Colca, su represa Condorama. El río Chili es de mayor consumo poblacional
arequipeño, así como nosotros, es el agua más consumido, las aguas del Rímac, el Chili para los arequipeños. El río Tambo pasa por el sur de Arequipa, es el río de mayor longitud, ¿ya? Su naciente está en los nevados de Pati y Esquilachi en Puno. Su represa es Pasto Grande. En cuanto al Amazonas, tiene 6 unidades hidrográficas. Recuerden ustedes, chicos, que el 74,5% es de territorio nacional y el 97,8% son aguas nacionales. O sea que nosotros suframos de agua es poco probable, ¿no? Tenemos 84 cuencas hidrográficas agrupadas en 6 unidades. Y aquí están de colores. Miren, ¿ve? La del Amazonas, acá está, la vertiente del Amazonas. La vertiente del Ucayali, por eso el Ucayali es un río enteramente peruano y navegable, ¿no? El río Yurúa, aquí está el Yurúa, este pedacito. Este es el Purús, pero ambos se van a ir así, se van hasta desembocar en el río Amazonas, en territorio brasileño. ¿Ya? El río Madre de Dios también formando meandros y que con el nombre de Madeira va a desembocar en el Madre de Dios. Mientras que el Marañón va a confluir con el Ucayali para formar a partir del Nauta el río Amazonas con ese nombre. ¿Ve? Entonces, pues chicos, vamos a hablar de la cuenca hidrográfica más grande del mundo. Y tiene razón, ¿sí o no? Miren, ¿ve? Es sumamente interesante, chicos. Entonces, cuando uno mire el Amazonas, ¡wow!, decimos, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando nace el Amazonas, de 2 ríos les dije, aquí. El Ucayali y el Marañón. A partir de acá se llama Amazonas hasta desembocar en el Atlántico. Y les dan a ustedes el río Putumayo. Este río ha sido 1000 veces preguntado porque es el río fronterizo de mayor longitud. Forma el trapecio amazónico y desemboca en el Brasil, o sea, en el río Amazonas, pero Brasil, ¿no? Es un río fronterizo con Colombia. Miren, ¿ve? Luego viene el Napo, el Nanay, que son ríos menores. Lo mismo pasa con este río, en la margen derecha. Viene a ser el río Yavarí, que nos marca frontera natural con Brasil. Y también desemboca en el Amazonas. En cuanto al Ucayali, chicos, este Ucayali tiene su origen aquí en el nudo de Vilcanota. ¿Ya? Ojo, cuando yo les hablo del Ucayali, ¿no? Esto se forma por confluencias. Miren, quiero que ustedes aquí tengan presente lo siguiente. En la frontera del verde con el amarillo tenemos nudo de Pasco. Este es nudo de Pasco. Y este es nudo de Vilcanota. Tenemos 2 nacientes principales, Pasco, Vilcanota. De Pasco nace justamente el río Marañón y su principal afluente, el río Guayaga. De Pasco nace el río Mantaro. Ajá. Sin embargo, chicos, ¿no? De aquí, del nudo de Vilcanota, una partecita de este nudo se llama Cordillera de Chila. En esa cordillera de Chila tenemos el Nevado Quehuisha. Nace un río con el nombre de Yoqueta, Chayamayo, Monigote, hasta llamarse río Apurímac. Y al confluir el Apurímac con el Mantaro, con este río Mantaro, forman el río N. El río N con el Perené forman el Tambo. El Tambo con el Urubamba, que nace en el Vilcanota, da lugar al río Ucayali. Esas son las principales confluencias, ¿ya? Entonces acá el Ucayali está formado por el Apurímac, Mantaro, Tambo, Urubamba, ¿ves?
Ahora, otro cantar es el río Madre de Dios. Ahí tenemos a áreas naturales protegidas, reconocidas mundialmente, ¿ya? Aquí en el Nevado de Pucará, en el Cusco, nace este río Madre de Dios, que al confluir con el Geat, forma el río Madeira, que va a desembocar en territorio brasileño, en el Amazonas. El río Madre de Dios tiene como principal afluente por la margen izquierda al río Manu y forma el Parque Nacional del Manu. Por la margen derecha tiene el río Inambari, Tambopata y el río Gea. ¿Ya? Estos son también áreas naturales protegidas por el Estado, son zonas megadiversas. El río Marañón. Cuando hablamos nosotros de la unidad hidrográfica del río Marañón, les había dicho a ustedes que el Marañón nace aquí en Pasco, en el nudo de Pasco, ¿no? ¿Ve? Este es el río Marañón, ¿ya? Que al confluir, repito, con el río Ucayali da lugar al Amazonas. El Amazonas desde su naciente tiene muchos nombres diferentes. Sus principales afluentes del Marañón viene a ser, acá tenemos el Morona, el Pastaza, el río Tigre, que es uno de los ríos más contaminados por la minería, el río Santiago, mientras por la margen derecha acá, también que nace en Pasco, les había dicho, es el río Guayaga. Luego tenemos el río Yurúa. Este Yurúa les expliqué que desemboca formando meandros en el Amazonas, lo mismo que el río Purús. Acá también tenemos el Purús, así formando meandros, desemboca en el Amazonas. Les dije el Madre de Dios, con el nombre de Madeira, también desemboca en el Amazonas. Imagínense cómo será Brasil, chicos. Un país súper amazónico, con ríos impresionantes que tienen su origen en el territorio peruano. Vénganse las palmas para nuestro Perú. Ah, ¿se dan cuenta? Eso sí se llama ser peruano, conocer nuestro territorio. ¿Ve? Ahora sí, pasamos. Aquí conozcan el origen del Amazonas, que ya les he explicado. Su naciente, les dije, en la quebrada de Apacheta, Nevado de Quehuilla, cordillera de Chila, en la región Arequipa. En el primer tramo de su curso recibe el nombre de Yoqueta, Chayamayo, Hornillos, Monigote, hasta llamarse río Apurímac. A partir del Apurímac, confluye con el Mantaro, forma el N con el Perené, el Tambo con el Urubamba, el Ucayali, el Ucayali con el Marañón, Amazonas. O sea, es lo mismo que expliqué en la primera parte. ¿Ve? La vertiente hidrográfica del Titicaca, fíjense ustedes, les había dicho, tiene su origen donde aquí, en la cordillera volcánica y la cordillera Carabaya, ¿cierto? Esas 13 cuencas hidrográficas representan el 3,6% del territorio nacional. Origen glacial y pluvial, cordilleras Carabaya y volcánicas, un naciente endorreica, cuenca endorreica, porque desemboca en un lago, que ya lo hemos visto más adelante. Cauce rocoso, curso corto, recorrido andino, régimen irregular, poco caudal, escorrentía torrentosa. El río Suches, ¿no? Es un río, aquí está el río Suches, para que no se me pierdan. Aquí, el río Suches desemboca en el lago Titicaca, pero hacia el lado boliviano, forma frontera con Bolivia. Y este desaguadero, chicos, es el único efluente, ¿no? Es el desagüe del lago Titicaca. Y se va a desembocar al lago Poopó en Bolivia. El río Ilave es la cuenca de menor pluviosidad. Imagínense ustedes que ahí se ahogaron 6 soldaditos, ¿se acuerdan? El año pasado, cuando salieron los puneños a protestar,
y un general dijo, crucen el Ilave, dijo, ¿no es cierto? Y el Ilave, yo he cruzado, o sea, no he cruzado el Ilave, ya así nadando ni caminando, lo he hecho con el bus. Pero tú estás viendo, cuando ves de la ventana al río Ilave, está escarchado. ¿Cómo vas a mandar a nadar pues a soldaditos ahí? ¿En Puno acaso la gente nada? Los máximos nadadores están en la costa, en la selva, ¿sí o no? Y a soldaditos de esa región de más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, vas a mandar a nadar, hay que estar locos, ¿no? El río Coata, ¿no? Es el de mayor consumo poblacional por la población de Juliaca, porque cruza Juliaca. Miren de cuántos ríos hay importantes. El Rímac para nosotros, porque bebemos aguas del Rímac. El río Chili de los arequipeños, porque ellos beben las aguas del Chili. El Coata, importantísimo, bebe Juliaca y Puno del Coata. Y la población de Ilave, del río Ilave, pues chicos. Pero el río más caudaloso es el Ramis, es el más importante de la vertiente. Pero en varios de sus tramos también es contaminado por la minería, ¿no? Recuerden ustedes que en Puno, chicos, se encuentra la ciudad más alta del mundo. Y justo les comento, ya yo fui a dejar un sobre a Cruz del Sur, y en eso una señora mandaba a su hijo, más o menos de 17, 18 años, a Puno. Y le preguntaba a la señorita, le dice, mi hijo se va a trabajar a la Rinconada. Es por eso que he volteado, no por chismosa. Yo no soy chismosa. ¿Ya? Sino que cuando dice le mando a la Rinconada a mi hijo, ustedes saben que la Rinconada, ¿qué cosa hay en la Rinconada? Está más por encima de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Es una ciudad que está en puro nevado, pero ese nevado es tan caprichoso que hay oro y se practica la minería informal. Y esta señora mandaba a su hijo a Puno y de Puno a la Rinconada. Y la señorita le dijo, solamente nosotros le vamos a llevar a tu hijo Lima-Puno. De Puno tiene que tomar otro bus para irse a la Rinconada, por si acaso, señora. No vaya a creer que el bus le va a llevar hasta la Rinconada. Ahí ya son autos privados que van. Ah, esta señorita sabe, digo, porque yo rapidísimo mi teoría, ¿sí o no? No conozco, pero la teoría. Ya sé que de uno tienen que ir en bus, tienen que ir luego en mototaxi, ascender hasta donde se pueda a los 5.000 metros, pues sí o no. ¿No? Incluso hay reportajes de la Rinconada, de cómo se vive allá, de la cantidad de basura y contaminación en los nevados, ¿no? Y trabaja la gente pues con el espíritu y la esperanza de encontrar oro y volverse ricos, ¿no es cierto? Ay, chicos, pero seguimos con nuestro curso. Ya me gustaría que estén presencialmente en mi clase, pero en el ciclo ordinario, porque aquí tengo que volar. Sigamos. Aquí está la vertiente hidrográfica del Titicaca, no mucho más diseñado. Sus orígenes, la Carabaya y la volcánica, el Ramis, les dije, más extenso de la vertiente, Coata, abastece de agua a Juliaca, y Ilave, ¿no? Es la cuenca más extensa y de menor pluviosidad, Huancané, ¿no? Que se encuentra en el sector norte del lago, el Suches, que es límite natural entre Perú y Bolivia, desemboca al lado boliviano, el desaguadero, único efluente del lago Titicaca y desemboca en el lago Popo. ¿Ve? El mar peruano, profe, ¿cómo voy a...? Ya usted me va a volver loca. Fácil, chiquitos. Miren, ve. Todos vivimos en Lima. Todos alguna vez en nuestra vida hemos sido agua dulce. ¿Sí o no? Y algunos inocentes han probado si era agua dulce y era agua salada. Y empezaron a chillar, ¿sí o no? Pues su mamá le dice, tú me has traído a tomar agua dulce, y a bañarme en agua dulce, y ahora es agua salada, dicen los bebitos, ¿no? Venía con premio. Sí, pasan esas cosas.
Nuestro mar peruano, chicos, como todo mar, es salado. Ya 97% mar salado. ¿Listo? En algunas zonas son más saladas, no como en nuestro Pacífico, gracias a la corriente peruana que transporta aguas frías. Están viendo ahí la flecha, hasta los 5 grados de latitud sur, acá está a la altura de la península de Illescas, y tenemos un mar tropical, gracias a nuestra posición latitudinal, estamos cerca al ecuador terrestre, y tenemos esta bendita corriente del Niño que transporta aguas cálidas. ¿Ustedes sabían de que el mero es una carne muy rica y muy carísima? Un mero puede llegar a costar hasta 1000 soles, un mero entero. Imagínense ustedes. ¿Ya? ¿Dónde vamos a encontrar el mero? En aguas tropicales. El perico, en aguas tropicales. ¿Ya? Entonces, el bonito grandazo son de aguas tropicales. Nosotros, que tenemos nuestro mar bañado por la corriente peruana o de Humboldt, tenemos mucha anchoveta y mucha sardina. ¿Ya? Todos tenemos que saber que nuestro mar peruano, ¿no?, abarca 200 millas, ¿cierto?, adyacentes a sus costas. Todos tenemos que saber que el mar peruano es llamado Mar de Grau, ¿no?, en honor a nuestro valiente héroe, ¿cierto? Todo peruano tiene que saber que desde la península de Illescas hasta la frontera con Chile es mar frío, agua fría. Solo en verano, pues, por la radiación que se calienta un poco, pero el resto del año es frío. Y si tú te vas a Chile y llegas hasta la Antártida, el agua cada vez va a ser mucho más frío. Por ejemplo, ahorita en Chile, en Santiago, están con 38 de temperatura, por ser verano, ¿ya? Pero mi prima justo se estaba conversando anoche, ella está en Valparaíso. Me dice, el mar está lindo, el calor es infernal, pero te metes al agua, es sumamente recontra frío, no es como Perú. Nosotros tenemos, a pesar de la frialdad de nuestras agüitas, te vas a Barranquito, te echas un chapuzón, pues es el agua ni tan fría ni tan caliente en verano, ¿no es cierto? Gracias a nuestra corriente peruana y a la estación tenemos una temperatura agradable. Pero si tú te vas al norte... Por favor, su micro, señorito, buenas tardes. Hola, señor. Dime, ¿esa radio de quién es? Ya, seguimos. Quería hacerle una consulta con respecto de las corrientes frías. Una vez a mí me habían comentado de que en invierno la corriente de agua se siente un poco más caliente. ¿Eso es cierto? La del norte, criatura. Esta corriente que está roja, ¿por qué lo hemos puesto de rojo? Porque es aguas cálidas, es la corriente de El Niño. Esta corriente de El Niño, ya, cuando interseca así por la mitad de la corriente peruana, se denomina corriente contraecuatorial, que está transportando aguas cálidas de norte a sur. Eso es cuando hay fenómeno del Niño, pero si no llega solamente hasta los 5 grados de latitud. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos que conocer, aquí miren, ve, algo muy, muy importante. La región norte va desde la Boca de Capones hasta la península de Illescas, nuestro mar
Tú vas a Piura y a Tumbes todo el año, ese agua es cálida, es hermoso, es cristalino, por eso la gente se va a Punta Sal, se va a Máncora, se va a Ñuro, porque son playas impresionantes. Los chicos, todo el año, ¿eh? Ahí, como es por la posición latitudinal, pues los rayos solares caen verticalmente y el agua es cálida. Y encima la corriente de niño que tenemos, mar tropical. La temperatura siempre va a ser mayor que del mar frío. En el norte, ojo, los peces son más grandes. El color de las aguas es un azul plomizo, es hermoso. Mientras que en la costa centro-sur es verde, porque es frío, ¿ya? La mayor salinidad está en la parte centro-sur. Aquí les dice, ve, la corriente del Niño, aguas cálidas, fluye de norte a sur, hasta 5 grados. La corriente peruana, ¿no? Transporta aguas frías, fluye de sur a norte, presenta 2 ramales, que viene a ser la corriente costera y la corriente oceánica. Esto les está diciendo que cuando el Niño, ¿no?, interseca la corriente peruana, la corriente costera está más pegada a la costa y la corriente oceánica hacia la profundidad. ¿Dónde hay mayor pez? En la corriente costera. Ahí se practica la captura de peces. Mientras que en la corriente oceánica, pues aquí van embarcaciones industriales. ¿Por qué? Porque ya es profundidad. Bien, chicos. Acá, ¿cómo manejamos nuestra cuenca hidrográfica? Cuando tú seas presidente de la República, seas ministro, seas una autoridad, ya sea Autoridad Nacional del Agua, ministro de Agricultura y Riego, seas alcalde, seas un gobernador regional, lo primero en tu vida que te tienes que preocupar es el manejo de cuencas hidrográficas y la gestión de riesgos. Eso es lo primero, porque tu población sin agua se muere. ¿Se han dado cuenta? Por ejemplo, ahorita se viene febrero, marzo, las lluvias se van a intensificar, ¿no es cierto? Nuestras represas que tenemos a lo largo de todo el RIMAC van a rebasar. ¿Por qué? Porque el agua pues trae un montón de sedimentos, se llenan las compresas con lodo y cortan el agua hasta hacer los filtros necesarios. No es que esa SEDAPAL trabaja mal, es que no hay prevención también, pues, chicos. No hay prevención. Entonces ustedes tienen que ser mejores alcaldes. Ver que de diciembre a marzo hay lluvias, que mis represas se van a cargar de sedimentos y que tengo que tener una técnica para poder filtrar. A eso se llama manejo de cuencas, ¿no? Es una partecita del manejo de cuencas. Sin embargo, miren, nosotros cómo podemos administrar toda esta unidad hidrográfica que están viendo en pantalla. En el curso alto es responsabilidad de las autoridades nacionales, regionales y locales tener una reforestación permanente o cuidar toda la flora que exista allá. Porque ustedes saben que las raíces de los árboles, ¿no?, absorben el agua y forman mantos freáticos. ¿Sí o no? Protegen el deslizamiento de rocas. Es necesario, ¿no?, cubrir de verde toda nuestra cuenca hidrográfica. Alrededor del cauce del río, plantar árboles para evitar la erosión. Y por ahí, como a muchos de los geógrafos nos gusta viajar, ponemos, pues, ¿no? Una de las funciones de manejo de cuencas hidrográficas está vinculado a la descolmatación de residuos de los cauces de los ríos. En castellano les estoy diciendo, a sacar la roca, la arena del cauce de los ríos para que el agua discurra tranquilamente y no genere inundación, ¿no? Sin embargo, hay autoridades que hacen para estabilizar las laderas, sacan todos los árboles y pircan con piedras.
eso está bien, pero al costado del picado de piedras o de la colocación de paredes de cemento en ambas márgenes, tiene que haber gran cantidad de plantones de árboles, porque los árboles van a filtrar el agua, porque los árboles van a dar estabilidad al suelo. Entonces, no se puede, yo pongo mi muro y no pongo ningún árbol. Aunque sea para ser autoridad, mínimo vete a Europa, vete a Inglaterra, vete acá nomás a Chile y mira cómo los ríos están recontra protegidos, no solamente con picado de piedras como una parte del Nilo, por ejemplo, ¿no? Sino al costado de ambas márgenes, ahí está todito un bulevar lleno de bosque. ¿Se dan cuenta ustedes cómo cuidan? ¿No? Por eso, para ser autoridad mínimo debes no solamente ser profesional, sino visitar como 5 países, ¿no? Desarrollados para con ese pensamiento vengas a administrar pues tu territorio, ya sea tu distrito, provincia, tu región, tu país, y no estés pensando en robar plata, porque por administrar te pagan, tus viajes te pagan, tu comida te pagan, tu gasolina te pagan, y encima ser ladrón, eso ya es un sacrilegio, como si vas a vivir permanentemente. ¿Sí o no, chicos? Ya, sigamos. Objetivo: uso racional y sostenible de los recursos suelo, bosque y agua. Entonces, nos corresponde a nosotros como ciudadanos también cuidar las cuencas hidrográficas. Me voy a visitar el RIMAC, sí, qué bonito, pero toda mi basura es parte de mi equipaje, no dejo ni el boleto, nada en absoluto, todo limpio. Y si puedo promover con los amigos que están sentados por ahí, amigo, no te olvides, estás dejando tu basura. Pero me va a gritar, profesora, ¿qué te importa? Total, ni lo conoces, que te grite nomás. Pero ya le dijiste que recoja su basura y eso va a quedar en su cabeza. ¿Listo? Sin resentirse nomás, chicos, y sin estar peleando. Dices, señor, su basura se lleva al tacho, por favor. Yo sé que te va a insultar, te va a gritar, que te metes acaso a este espacio, porque no comprenden de que el espacio público es el hogar de todos, y todos somos responsables de cuidar. Pero que eso le entre a la gente que no estudie a la cabeza, muéranse pues. Van a pelear, y para no pelear, se le dice, listo. ¿Ya, chiquitos lindos? Ya. Yo también les doy sus aplausos. Ya está. Gestión de riesgos. ¿Qué cosa es la gestión de riesgos? Es la anticipación a los desastres. Por ejemplo, chicos, hace 3 años el hijo de mi amiga falleció. Él tenía 25, 26 años, había terminado la carrera. Al día siguiente de Año Nuevo, saca su moto y se lleva a su chica a pasear por la Costa Verde. Y le cae un rocón. La moto vuela, mueren los dos, instantáneo. Nunca pidan moto, por favor. Nunca. Van 3 hijos de 3 amigas que justos terminan la carrera y se van. El año pasado de una compañera de trabajo del ministerio, porque yo a veces trabajo con el ministerio, hago programas, su único hijo también se va. ¿Con qué? Con la moto, el chico de la Javier Prado que voló. Imagínense ustedes. O sea, moto, nada que ver. ¿Ok? Ya. Entonces, ahora, ¿a dónde iba con este drama que les acabo de contar? Ya que el chico se iba por la Costa Verde y le cae la roca. Entonces, todos tenemos que saber, jóvenes, que un acantilado rocoso es eso, hay rocas, hay desprendimiento de rocas, y por la meteorización hay insolación, y cuando hay enfriamiento las rocas se fracturan y estos siempre se van a ir deslizando, ¿o me equivoco? Todos sabemos, pero a veces falta que alguien un poquito más nos insista, ¿no?, en la absorción de ese conocimiento. Entonces, ¿ahí qué tienen que hacer las autoridades? Estabilizar esos acantilados.
¿Lo pueden hacer? Sí. ¿Se han hecho esos trabajos? Sí. ¿Han puesto geomallas? Pero hay que estar en constante vigilancia, pues, chicos, para mitigar las consecuencias que puede traer el deslizamiento de rocas. Sabemos que diciembre a marzo va a haber huaicos, pero no, la gente le da gana de comprar su terreno en una zona de paso de huaicos y después está llorando. No, es que 100 años no pasa por acá huaicos, ya no hay. No, hijos. La naturaleza reclama su espacio, su zona de deslizamiento. Entonces nosotros como humanos no podemos invadir las zonas de huaico y después estar llorando. Pero eso se llama gestión de riesgos. Corresponde a las autoridades el ordenamiento territorial, la estabilización de las laderas, la definición de zonas no habitables, la construcción de presas reguladoras, la reubicación de viviendas, la limpieza y descolmatación de los cauces de los ríos. ¿Cierto? ¿Ve? Entonces, ¿hay mucho trabajo por hacer? Sí hay, por supuesto. Pero para ello nosotros tenemos que conocer pues las estaciones del año, sus características de cada estación, qué va a ocurrir en cada territorio. Tenemos que conocer mínimo los climas del Perú como noción básica, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre tiempo atmosférico y clima? Ustedes se habrán dado cuenta que normal las personas en todo sitio dicen, ay, el clima está loco, en la mañana ha amanecido frío, luego empezó el sol, ahora está lloviznando, este clima está loco. ¿El clima estará loco o el tiempo atmosférico? ¿O el loco eres tú? A ver. El tiempo atmosférico. Hace alusión al tiempo atmosférico. Muy bien, chicos. El clima es el conjunto de condiciones ambientales que caracteriza a ciertas áreas geográficas en un periodo mayor a 30 años, ¿ya? Y el resto es tiempo. Por eso podemos hablar clima de la costa, clima de la sierra, clima de la selva, ¿no es cierto? De áreas geográficas extensas. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos del clima? Uno de los elementos del clima importante es la insolación. Pregunta, ¿dónde hay mayor insolación? Si yo digo, esto es el territorio peruano, aquí está 0 grados. ¿Dónde hay mayor insolación? ¿Arriba o abajo, chicos? Abajo. A ver, sigan pensando. Aquí está el nevado, ya. ¿Dónde hay más insolación? ¿Arriba o abajo? ¿Dónde se hace charqui? Arriba. Arriba. Acá arriba hay mayor insolación. Recuerden eso. Profesora, pero acá abajo también quema. Hay más temperatura. Sí, una cosa es la temperatura y otra cosa es la insolación, que ahorita vamos a ir explicando, ¿ya? Hay mayor insolación no significa de que haga calor. ¿Ya? Estás en las altas montañas, está haciendo frío, pero los rayos solares están tan intensos, ¿no? Por eso, por ejemplo, en Cusco, en Apurímac, en Moquegua, en Tacna, utilizan, incluso en el mismo Arequipa, paneles solares. Ellos tienen sus duchas en sus domicilios gracias a los paneles solares y con eso se ahorran pues el pago de energía. Gastan en su panel solar y luego las instalaciones internas. Miren, ¿ven? Ya. Ahora, más temperatura, ¿dónde habrá? Abajo. Acuérdense eso. ¿Ya? Más insolación arriba, más temperatura abajo. Profe, pero también hay abundante temperatura e insolación en los meses de verano abajo. Correcto, porque los rayos solares caen directamente hacia los trópicos. Como nosotros estamos en zona tropical, obviamente que también nos afecta. ¿Ya? Muy bien. Ya. Temperatura e insolación. Humedad. ¿Dónde es más húmedo? ¿Arriba o abajo, chicos? Abajo.
Apúrense, se nos viene ahora. Abajo es más húmedo. Perfecto. ¿Por qué es más húmedo? Porque hay mayor vapor de agua. O sea, quiere decir acá es más humedad. ¿Listo? Ya. Entonces ya hemos visto insolación, temperatura, humedad, precipitación. ¿Dónde llueve más? ¿Arriba o abajo? Abajo. Arriba. Dependiendo, profesora. Dependiendo. ¿Por qué? Abajo, ¿no? Hacia el flanco occidental, generalmente garúa. Hacia el flanco occidental, en la sierra, durante los meses de verano, llueve cualquier cantidad en forma de gotitas así líquidas. Pero te vas subiendo por encima de los valles interandinos, llegas a las mesetas, hay lluvia poquita, mucho granizo. Y si te vas a las altas montañas, hay bastante granizo y nieve. Por eso, dependiendo de las estaciones y dependiendo de la altitud. ¿Ya? Entonces hay que leer bien esos ítems. Hacia el flanco occidental, quiere decir hasta aquí, a la selva alta. En la selva alta llueve más abundante lluvia, ¿ya? Mientras que en la selva baja hay más humedad, mayor concentración de humedad. ¿Ustedes saben qué tipos de vientos nosotros estamos respirando ahorita, chicos? A ver, ¿quién se acuerda de los tipos de vientos? Este es nuestro planeta, ¿ya? Entre los trópicos de Cáncer y Capricornio recorren los vientos cálidos, que vienen a ser los vientos alisios. O sea, en este momento nosotros estamos respirando vientos alisios. Profe, pero si me voy al Huascarán, ¿estaré respirando vientos alisios? Por supuesto que sí, pero debido a la altitud, esos vientos alisios están fríos, ¿ya? De los trópicos a los círculos polares, recuerden que tenemos los vientos contralisios, llamados también vientos dominantes. Quiere decir que en zonas templadas, los vientos dominantes también, ¿no? Son templaditos. Y de los círculos polares al polo, tenemos los vientos polares o los vientos fríos. ¿Se entendió esta parte, chiquitos, lindos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, hijitos. Hago lo imposible. Muy bien. Ahora sí paso rapidito, como ya he hecho la explicación general. Voy a pasar rapidísimo, ¿no? A explicar estos elementos del clima y sus unidades de medición, ¿ya? Entonces ahí tienen insolación, cantidad de energía en forma de radiación, se mide con el heliógrafo, ¿listo? Tenemos la temperatura, es el grado de calor que hay en la atmósfera, se mide con el termómetro. La humedad es la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera, se mide con el higrómetro. La precipitación, que es la caída de lluvia en forma de granizo y nieve, y se mide con el pluviómetro. La presión atmosférica es el peso que ejerce una columna de aire en un lugar de la superficie terrestre. Se mide con el barómetro. Pregunta, ¿dónde hay más presión atmosférica? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Abajo. A ver, peso que ejerce una columna de aire sobre un lugar. Arriba. De la superficie. Arriba. Abajo, mis abajo.
¿Dónde tiene más peso el aire? ¿Abajo o arriba? Abajo. Porque hay más humedad y pesa más el aire. En cambio, arriba no hay aire, es traslúcido. Por eso la gente que va de Lima hacia el Cusco, va hacia Cerro de Pasco, hacia el Huascarán, ¿no? Está subiendo el carro. Y los que les gusta comer de noche, ¿qué hacen? ¡Guau! Y te ensucian todo el carro, ¿sí o no? El soroche. ¿Por qué? Porque para arriba hay menos presión. Entonces yo les voy a decir a ustedes otra sugerencia. Si van a viajar a la sierra o a algún lugar que les va a mover el estómago, no coman, porque perjudican a los demás. Si van en su carro propio, su problema. Pero si van en carro público, por favor, hay que ser cuidadosos. ¿Ya? Pues no se come, si a mí me va a hacer daño, no. Y si voy a subir, menor presión atmosférica. ¿Listo? Vientos, masas de aire en movimiento horizontal, se mide con el anemómetro la velocidad y, con el anemómetro la velocidad y con la veleta la dirección de los vientos. ¿Ya? Factores climáticos del Perú. ¿Qué es lo que genera nuestra variedad de climas? Y tengamos, pues, Perú es considerado como uno de los lugares más ricos en gastronomía. Y lo han dicho un montón de actores, actrices, expertos en gastronomía, y yo les doy toda la razón. ¿No? Yo he recorrido gran parte de Europa y parte de África, pero nuestra gastronomía, chicos, no tiene precio. Me vine con 5 kilos menos en un mes, imagínense. Y cuando estuve en Chile, por ejemplo, ya saben, porque tengo mi prima chilena, ¿no? Mi prima Po. Hola, prima Po, le digo cuando me llama. Por ejemplo, miren, yo me fui pues toda rica a Valparaíso, dice que venden el mejor pisco sour y el mejor ceviche. Nada que ver. Hasta nuestro ceviche de caballa, de bonito, es delicioso comparado con su ceviche de ellos. Nuestro pisco sour, ni qué hablar, chicos. Una maravilla. En sí, dicen, no, pero Francia es el primer país gastronómico después Perú. Que Francia ni que nada. Yo me quedo con Perú. Nuestro Perú, gracias a esta cordillera de los Andes, tenemos todo. Un poquito de todo el mundo se concentra en Perú, chicos. ¿Quieres aguas tropicales del mar Mediterráneo? Tenemos nuestra costa norte, Tumbes, Piura, Punta Sal, Máncora. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta cordillera de los Andes, las corrientes marinas, ¿no? Esa corriente peruana, ¿quieres aguas frías? Vete a Chile, o vete pues a Tacna, o nada en invierno, vas a sentir lo que es la corriente peruana, ¿no? La corriente peruana genera inversión térmica. Miren, la inversión térmica sobre todo se nota en los meses de invierno. Hay un montón de vapor de agua y tú pasas con un avión, es como si estuvieras volando sobre nubes. Por encima de las nubes, un sol impresionante, una radiación impresionante. Y por debajo de las nubes, oscuro. Eso corresponde prácticamente a toda la costa, ¿ve? Costa centro y sur. Porque en la costa norte, jóvenes, miren, yo soy negrita, pero no soy negrita betún. Pero si yo me quedo a vivir, ¿no? En Tumbes y Piura, me lustran y brillo, porque la radiación es fuertísimo. La gente de Piura y Tumbes, si es morenito, es súper quemado, ¿no? Entonces, es que no hay, ¿qué cosa? Vapor de
agua. No hay esta inversión térmica, ¿no? Hay menor humedad. ¿Se dan cuenta? Por eso es bonito cuando ustedes viajan por el Perú, por el mundo, comparan, ¿no? Y dicen, no, mi Perú tiene todo. Tiene corrientes marinas que generan diversidad climática. Tenemos vientos. Miren, acá tienen el anticiclón del Pacífico Sur y el anticiclón del Atlántico Sur. Este anticiclón del Pacífico Sur, cuando enfría las nubes estratos, empieza a llover. Y cuando este anticiclón del Atlántico Sur ingresa por la Cuenca de la Plata, por Bolivia, Argentina, ingresa por acá Bolivia, Madre de Dios, Ucayali, Loreto, genera el fenómeno del friaje en la Amazonía. Esto ocurre sobre todo a partir de mayo, junio, julio, agosto. ¿Se dan cuenta? Ah, ya, profesora. Entonces, el anticiclón del Pacífico Sur genera garúa en la costa central y sur. Y el anticiclón del Atlántico Sur genera friaje en la selva. El ciclón ecuatorial, fíjense, muy cerquita a una zona de baja presión aquí en el Ecuador terrestre, miren, ¿ya? Esos ciclones traen tiempos feos, lluvias y vientos. Se lleva todo a su paso, ¿no? Unas lluvias impresionantes. Es que como si con manguerazos te estuvieran dando así. Llueve, pero intenso, chicos. Bueno, a quienes nos gusta un poquito la aventura, la lluvia, pues te paras así, ¿no? Porque no hace frío, pero llueve así, ¿no? Entonces, eso es producto del ciclón ecuatorial. Miren, ve, esos son los factores de los climas. Vayamos a conocer. En la costa tenemos acá, por ejemplo, miren, estamos hablando de la costa norte, donde está la influencia de la corriente del Niño, árido tropical, es cálido muy seco, ¿ya? En la zona subtropical, influenciada, acá está, la corriente peruana. Se generan, ¿qué cosa? Inversión térmica debido a la presencia de nubes estratos, ¿no? Tenemos nuestra corriente peruana que genera el fenómeno de afloramiento juntamente con los vientos alisios y tenemos una variedad y diversidad de pesca, ¿no? Su clima es semicálido muy seco, árido subtropical. Aquí tienen ustedes los climas andinos. Los climas templados en los valles interandinos que van de 1000 a 3000 metros. El clima frío en las zonas mesoandinas, el clima frígido en las altiplanicies, en las punas, y el clima gélido en las altas cumbres. ¿Cómo no vamos a ser ricos, pues, chicos? Aquí ya son cuestiones políticas, ¿no? Tú siembras tu papita en los valles mesoandinos, en la noche lo sacas, pues, al sereno ahí, ¿no? Y conviertes tu papita en papa seca. Ya tienes chuño, ya tienes papa seca para tu carapulcra, o ya tienes chocho de tu maíz. O sea, ya tienes tu carne deshidratada sin tener refrigeradora. ¿Se puede vivir en el Perú? Por supuesto, chicos, uno hay que amar al Perú, ¿no? Entonces lo que necesitamos es dar oportunidades a toda la gente que vive en estos climas andinos. Y los climas amazónicos no se quedan atrás, ¿eh? Semicálido muy húmedo. Miren, la región donde llueve más es la selva alta, de 1000 a 400 metros. Ya es la zona más lluviosa del país, donde se encuentran nuestros valles longitudinales, siendo el Huallaga el valle más amplio del Perú. No tenemos Posuso, tenemos Oxapampa, tenemos la Convención en el Cusco, tenemos Jaén, tenemos Bagua. Ay, chicos, es una maravilla. Yo sí, bueno, yo recorro un poquito, pero nunca me canso de conocer. Porque yo puedo ir con una persona, con otra persona, igual. Cada viaje al mismo lugar es una nueva experiencia y ratificación de amar a nuestro territorio peruano,
¿no? De conocer que en nuestra selva alta se produce el café, el cacao, la coca, ¿no? En la selva baja, la palma, el aguaje. ¿Cómo no vas a estar feliz en tu Perú? El camu camu, imagínense. En cuanto a la selva baja, tenemos dos tipos de clima. Clima cálido húmedo, que es general para todos, y específico a partir de los 12 grados de latitud acá, por encima de Madre de Dios acá. 12 grados de latitud sur, hacia el norte, ¿no? Tenemos el clima ecuatorial. Hemos dicho, el clima ecuatorial trae ciclones, abundante lluvia y altas temperaturas. Mientras que hacia Madre de Dios, parte sur, ¿no? Tenemos el clima de sabana tropical. En este clima de sabana tropical hay bastante distinción de temperatura, ¿no? Incluso de precipitaciones. Abundante precipitación ahora en verano y los inviernos son secos, ¿ya? Así es que si quieren ustedes visitar Madre de Dios, profe, yo me voy de Madre de Dios, tengo que conocer el man, o sí, Tambopata, Inambari. No, yo sí que me voy a esas áreas naturales protegidas. Ya usted me animó. Ajá, vas a ir, pero no se va en meses de verano, se va en meses de invierno. Generalmente a toda la selva, chicos, la recomendación es ir en meses de invierno, ¿ya? En todo caso, otoño y primavera también, ¿no? Es favorable. Pero en verano, nada. Porque el Huallaga puede estar tranquilito. Altas lluvias, sí. ¿Acaso sube un poquito el nivel del agua del río, chicos? La creciente es... Ay, no, es desesperante. Para mí, para mi experiencia, ¿no? Entonces, recomendación, no se viaja en verano a la selva. Y con la sierra hay que tener cuidado por los huaicos. ¿Qué nos queda en nuestra costa? ¿Ok? Ya. ¿Qué diferencia hay entre helada y friaje? Helada en la sierra, friaje en la costa, ¿correcto? Helada, ¿qué te trae? Hay dos tipos de helada blanca y helada negra. ¿Cuál es la peligrosa? ¿La que quema los cultivos? La helada negra. Esa te trae pérdidas económicas. ¿Hijo? Ya, el friaje, ya saben, en la Amazonía. ¿Ya? La inundación, huaico y sequía. Inundación, desborde de las aguas de los ríos. Profe, pero ya fue prevención de riesgos, ¿no? Gestión de cuencas hidrográficas. Sí, pues chicos, deben descolmatar el cauce, estabilizar las laderas, hacer plantones, ¿no? Tener sus reservorios para que todo el agua no se vaya al mar. O sea, hay estrategias, sí las hay. ¿Qué falta? Voluntad. Huaico. Mira, acá Huaico. ¿Cómo tú vas a comprar tu lote de terreno en una zona de Huaico? ¿Acaso los abuelos, ya no has ido a la academia, pero conversa pues con los abuelos, los tatarabuelos, los padres, los vecinos? En zona de Huaico no se compra porque la naturaleza reclama su paso. Y si tú construiste, ahí están las consecuencias en la imagen. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? El Huaico no viene solo agüita, viene un montón de lodo y trayendo rocas gigantes que destruyen todo a su paso. Sequía. Esta sequía es un fenómeno climático, pues, que se caracteriza por la ausencia de lluvias. Obviamente genera desertificación. En cuanto al fenómeno del Niño, oscilación del sur, ENSO, nos vamos a ver qué diferencia hay entre el niño y la niña. Rapidito. Niño caliente, niña fría. ¿Me están entendiendo? Niño caliente, niña fría. Con esto les estoy diciendo que cuando hay fenómeno del niño, las aguas se calientan, los peces
se profundizan o migran hacia el sur, ¿no? Hay abundante lluvia y lo único que se favorece es el arroz, ya, porque el algodón se pierde totalmente. ¿Entienden? En cambio, niña fría. La niña fría nos trae descenso de temperatura, enfermedades respiratorias, pero abundancia de peces. ¿Ok? Esa es la diferencia. Niño caliente, niña fría. Cuando hay fenómeno del niño, en el norte lluvias y en la sierra centro-sur sequías. Consecuencias del fenómeno del niño, ya les he dicho, los peces se profundizan, ¿no? El incremento de la temperatura del aire en la costa afecta a algunos cultivos, como el algodón, beneficia al arroz. Las fuertes lluvias en la costa norte originan desborde de los ríos, caso Piura, ¿no? Consecuencias del fenómeno de la niña, ¿no? Trae enfermedades, problemas económicos en el mundo, pero hay aumento de pesca. ¿Listo, chiquitos? Ahí está. Tenemos ejercicio 1, ejercicio 2, ambos con clave dado. ¿Ok? Ahora sí me voy volando a la semana 3 de cívica. Yo aquí me ha escrito una niña hermosa. Dime. Es una pregunta. ¿No va a terminar de hacer la semana 2? ¿Semana 2? Sí, Miss, porque hizo lo de los partidos políticos, pero no llegó a lo de los delitos y todo eso de la semana 2. Ya. Un ratito termino acá, lo voy enlazando, ¿ya? Como su profesor es maga, no se preocupen. Ya. Aquí dice problemas de convivencia en el Perú. Escúchenme bien, yo les voy a hacer todito un repaso, ¿ok? Por supuesto, mándame solamente, chicos, ya he compartido a 2 personas, me dijeron que iban a formar su grupo WhatsApp para que les envíen, ¿ya? Entonces, la señorita que la semana pasada, acá la tengo como verano, a ver aquí. A ver. Ya está en mi WhatsApp, un momentito. Verano. Verano Sandra, verano Fátima. Son a 2 señoritas que les he mandado los PPTs, ¿ya? Y hoy día también lo voy a hacer igual, ¿ya, chicos? Las 2 diapositivas, ¿ya? No se preocupen, en los PPTs van a encontrar todo. Y recuerden a su docente tutor de resolución de ejercicios, conversen con ellos, pregunten por qué no la A, por qué no la B, por qué no la C. Ya. Ahora sí, empiezo, chiquitos lindos, todos atentos. Hemos trabajado los derechos humanos, ¿cierto? Muy bien. Estos derechos humanos, que son facultades inherentes a nosotros, son universales, son inviolables y han surgido a lo largo de la historia. Los primeros derechos conquistados fue primero después de la Revolución Francesa, 1789, ¿no? Ahí tenemos nuestros derechos civiles y políticos. Con las revoluciones industriales, esos derechos civiles y políticos se complementaron, ¿no es cierto? Y tenemos nuestros 5 tipos de derechos, económicos, sociales, culturales, ¿cierto? Y con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se proclaman los derechos de tercera generación, que son el derecho de los pueblos, el derecho de vivir en un ambiente saludable, ¿no es cierto? Muy bien. En el Perú los derechos humanos son protegidos por un conjunto de garantías constitucionales, como el habeas corpus, habeas data, acción de amparo, acción de cumplimiento, acción popular, acción de inconstitucionalidad. Y lo encontramos en la tarea que he dejado, artículo, ¿qué número? Artículo 2. Ya, va. 200, ¿no? Artículo 200. Perfecto. Artículo 200, profesora de nuestra Constitución Política del Perú. Muy bien.
Esto es a nivel nacional, pero también tenemos, ¿no?, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que protegen justamente estos derechos humanos, ¿cierto? Muy bien. A nivel mundial, ¿ya? Esto es a nivel nacional. A nivel de América, tenemos nosotros la Carta Interamericana, que contempla también la vigencia de dos organismos interamericanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, tenemos la Carta Democrática, la que indica que en todos los países de América, ¿no?, vinculados a la OEA, todos tenemos la obligación de practicar la democracia como sistema político y medio de vida. ¿Cierto? Esa es la Carta Democrática. Muy bien. A la Corte Interamericana y a la Comisión pueden acudir un grupo de personas o puede acudir una persona. Recuerden que el fallo de la Corte es inapelable y de estricto cumplimiento. ¿Ya? Este es a nivel americano. A nivel mundial, tenemos también otros instrumentos, como la Carta Internacional, que contiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y dos pactos internacionales. El primero que protege los derechos civiles y políticos y el segundo que protege los derechos económicos, sociales y culturales. Pero aparte de la Declaración Universal y los pactos internacionales, tenemos nosotros la Convención de los Derechos del Niño. Y les había dicho, niño hasta los 18 años. ¿No es cierto? Muy bien. A nivel mundial tenemos la Corte Internacional de Justicia. Acuérdense eso. La Corte Internacional de Justicia resuelve problemas entre países, no personas, ¿no?, sino representantes de los países son los que acuden y los que hacen la demanda. ¿Listo? En cambio, en América son personas o grupos de personas u organizaciones. Aquí son países a través de sus representantes. Y la Convención de los Derechos del Niño, ¿no?, declara niño hasta los 18 años. Este niño que cumplió los 18 años tiene derechos, ¿no?, a no ser discriminado, a ser respetado. Este niño tiene derecho a ser considerado, ¿no?, como una persona valiosa, pues depende de la estabilidad emocional de un niño, el futuro de un ciudadano. ¿Ya, chicos? Entonces, el interés del niño es superior al interés de cualquier otra persona. Por ello, en un juicio de alimentos, cuando el juez pregunta al niño, le dice, hijo, ¿con quién quieres vivir? ¿Con tu papá, con tu mamá, con tu abuela? Previamente a todos han sido evaluados psicológicamente. El niño te dirá, quiero vivir con mi abuela. ¿El juez qué va a fallar? A favor de la abuela. ¿Me están entendiendo? ¿Ya? Entonces, bueno, esos son los derechos, el interés superior de los derechos del niño. El niño, una vez cumplidos los 18 años, se convierte en ¿qué? En ciudadano. ¿Me están escuchando? Hello. Sí, profesora. Profesor, sí se lo escucho. 18 años minuto se convierten en ciudadanos. Si bien es cierto que nosotros desde que nacemos tenemos derecho de goce, derecho de ejercicio tenemos a partir de los 18 años. Si tú tienes tu enamorado o enamorada que tiene 15 a 17 años, hoy día mismo terminas. ¿Están entendiendo?
Porque a partir de los 18 años, tú tienes derechos. Ah, ya, profesora. Tienes deberes. Pero también tienes suspensiones. ¿Correcto? Tienes todos tus derechos contemplados en el artículo 1 y 2 de la Constitución. Tus 5 tipos de derechos. Pero tienes derecho deber de respetar la Constitución donde están contemplados tus derechos. Tienes el deber de tributar. Tienes el deber de amar a tu país. ¿Ya? Si tú infringes la ley, tienes suspensiones con pena privativa de la libertad. Quiere decir, te mandan a Canadá cuando tú infringes la ley. Profe, yo voy a ser microcomercializador de drogas. Sí, hijito, vas a infringir la ley, ya sabes, te vas rapidito a Canadá. Eso va a ser tu paradero. ¿Ya? Profesora, mi sueño siempre es Canadá. Ah, es la cárcel, pues, hijitos, en jeringa. O sea, en jerga. ¿Acaso ustedes nomás saben jergas? Yo también, pero mis jergas son antiguas. No nos entendemos, creo. Mis jergas son pues antiguas, porque ahora las modernas, algunas son muy... ¿qué les puedo decir? Que no los puedo pronunciar, ¿ya? Entonces, pena privativa de la libertad cuando infringes la ley. Robos, sicariatos, organizaciones criminales, contrabandos, narcotráfico, etc. Asesinatos, crímenes, e incluso, ¿no?, golpes dentro de la familia. Tú no puedes golpear a tu esposa, a tu chica, a tu novia. Es delito. ¿Listo? Ya. Te puedes ir a la cárcel. Otra suspensión es inhabilitación política. ¿Correcto? La inhabilitación política la da el Congreso a aquellos funcionarios públicos corruptos que han incumplido con sus deberes políticos. Entonces los inhabilitan. Profe, ¿y por qué a Vizcarra lo han inhabilitado por 10 años? ¿No? Eso ha sido venganza política, pues, porque Vizcarra disolvió el Congreso de Fujimoristas y los Fujimoristas la tenían jurada. Y como son mayoría, pese a ser sumamente votado, ¿qué hicieron? Chau, chau. Y no ejerce el cargo de congresista. Lo inhabilitaron. ¿Ya? Eso es a funcionarios públicos. Lo mismo ocurrió con, ¿cómo se llama? Con el expresidente Fujimori. Lo inhabilitaron también políticamente, ¿no? Muy bien. Y luego, por interdicción. Interdicción judicial quiere decir, te suspenden porque tú no puedes representarte a ti mismo. Imagínate que eres un alcohólico habitual. No te puedes representar a ti mismo porque perjudicas a tu familia. Entonces, los vecinos o tu familia pueden hacer un proceso de inhabilitación. ¿Ya? Muy bien. A partir de los 18 años, puedes formar tu partido político o tu movimiento político. ¿Me están entendiendo? A partir de los 18 años. ¿Está clarito? Partido político de alcance nacional, movimiento político de alcance regional o local. ¿Listo? Muy bien. En este mundo que les estoy presentando, se presentan problemas sociales gravísimos. ¿Cuáles son esos problemas sociales, profesora? La discriminación, la delincuencia y la corrupción. ¿Listo? La discriminación, ese acto, ¿no? En el cual tú discriminas a una persona por su color, por su acento, por su procedencia. ¿Ya? Y la discriminación que se da en las escuelas se llama bullying. ¿Listo?
Ya. La homofobia es una forma de discriminación y ustedes lo saben, ¿no es cierto? Entonces la discriminación. Ahora, por ejemplo, poner un aviso donde diga, se necesita secretaria de tez blanca, 1,65 m, 90, 60, 90. ¿Yo puedo presentarme? Jamás. Es un aviso discriminatorio. ¿Ya? Por ejemplo, llegaron unos apurimeños y se fueron al Larcomar, querían entrar a ver una película al Planet. No les dejaron ingresar, por su forma de vestir, por sus rasgos. ¿Es una discriminación? Sí. ¿La discriminación es un delito? Sí, correcto. ¿Ya? La corrupción. La corrupción, ¿no? También es otro tipo de delito. Hay cohecho activo, cohecho pasivo. ¿Ya? Hay, por ejemplo, cuando tú, funcionario público, convocas a la licitación para el arreglo de parques y tú le das la buena pro como ganador a la empresa de tu amigo. A cambio de algo, pues las cosas no son gratis. A ese tipo de delito se llama colusión. Profe, entonces, con Odebrecht hubo colusión, correcto. ¿No? Y por eso que también Toledo está en la cárcel. Alan García se mató o se escapó del país, no sé, porque hace poco pasaron por TikTok que lo han visto en Inglaterra o en Francia, creo. ¿No? Entonces, o sea, esos contratos truchos que se hacen con algunas empresas, se coluden, también es un delito. ¿Listo? Por ejemplo, otro tipo de delito dentro de la corrupción es, hermanito, pues sácame una resolución favorable para mi hijo, ¿no? Su juicio está demorando. Tráfico de influencias. También es delito. ¿Se dan cuenta? Ahora, la delincuencia como tal, obviamente también está tipificado según el Código Penal. El robo, así el asalto en la calle, es delito contra el patrimonio. Que te provoques un aborto o te lo haga otro es un delito contra la vida. ¿Se dan cuenta? Que tú falsifiques documentos. Por ejemplo, antes de ayer creo que me fui por Azángaro a sacar copias y yo necesitaba un notario. Y me dice, se acerca un joven, notario, trámites, así me dice, ¿no? Ya, notario, le digo, quiero legalizar mi firma. Ah, ya, 5 soles. Trucho, le digo, porque en Lima nadie te va a cobrar legalización de firma 5 soles, salvo que sea en los conos, ¿no? O en mi tierra, en Huancayo, que sí nos cobran a 1 sol la legalización del DNI y la legalización de firma 5 soles. Acá te cobran por encima de los 50, 60, 70, 80 soles. Nadie te va a cobrar 5. Ah, le digo, ¿pero es trucho o es legal? Le digo. Ah, no, es trucho. ¿Y dónde encuentro legal? Allá en Girón Lampa. Me fui a Girón Lampa porque yo sé que es un delito. Antiguamente, cuando no teníamos todo este sistema de internet, chicos, ¿qué ocurría? Hasta títulos falsos sacaba la gente. Y como no había una codificación, ¿no? Ha sido casi imposible demostrar eso y muchos han cesado con falsedad de títulos, ¿no? Y han ejercido sus carreras con falsedad de títulos. Hoy en día no se puede. Por si acaso les dicen, ay, te voy a dar una certificación, te voy a vender un título, te voy a vender un bachiller. Manam, es delito, porque todo viene con su QR y también viene con su código de barras. ¿Me entienden? Y todo viene con su numeración. O sea, nunca acepten nada trucho, porque es delito y se llama contra la fe pública. Otro tipo de delito, por ejemplo, ¿no? Te vas
a Machu Picchu y pones con tu líquido, estuve aquí, 2025 enero. ¿Puedes hacer eso? ¿Qué dicen? No puedes hacer. ¿Por qué? Porque también constituye un delito contra el patrimonio. ¿Ya, chicos? Entonces, a partir de los 18 años, te pueden suspender tus derechos ciudadanos. ¿Me están entendiendo? ¿Ya? Y si tú eres un funcionario público, te pueden inhabilitar. Y si eres un borracho habitual, un drogadicto, una persona que no puede valerse por sí mismo, también te pueden suspender por interdicción judicial. ¿Listo? Muy bien. Para evitar todos esos problemas, ¿no? Tenemos que practicar una convivencia pacífica, ¿ya? Y acá justamente tenemos eso. ¿Qué cosa significa? ¿No? La convivencia democrática sustentada en una cultura de paz, ¿cierto? Solo vamos a vivir en paz, chicos, cuando no haya discriminación, cuando los problemas se solucionan no con balas, sino hablando, cuando se reduzcan las desigualdades sociales, cuando se promocione la democracia y exista desarrollo económico. Los problemas de discriminación social, étnico, laboral, religioso, ideológico, por discapacidad, por orientación sexual, ¿no? Los tipos de corrupción, el cohecho activo, cohecho pasivo. La diferencia de cohechos, ambos son sobornos, pero un soborno pasivo es cuando el funcionario o servidor público acepta o recibe o solicita que le den algo. Para una combi y le dice el policía, dame algo, pues, ¿no? En cambio, el cohecho activo, cuando la persona se pasó la luz roja y corriendito va en el policía para quererle sobornar. Por eso dicen, ¿no? Cuando aquel ciudadano o persona da o promete a un funcionario público un donativo para algo. Tipos de corrupción, el peculado, entras pobre a la función pública y sales rico, te robas los recursos, ¿no? A través de la corrupción. La colusión, también ya hemos explicado, la malversación de fondos. La malversación de fondos no es que tú como funcionario te robes, sino que de pronto un dinero ha estado destinado a la mejora de las calles de tu barrio y lo trasladaron para el vaso de leche. Pues el dinero está, pero hay una malversación de fondos, ¿no? Entonces eso también es delito. A pesar que no te has robado, pero no has destinado el dinero a la obra que debía estar destinada, ¿ya? Cobro indebido. Cuando hablamos nosotros del cobro indebido, por ejemplo, señora, directora, dame una vacante. Y la directora le dice, no, son 100 soles o 200 soles por la vacante. Ese es cobro indebido porque la educación es gratuita. Tráfico de influencias. Ay, amigo, ganaste la alcaldía. Mi hijo es contador, dale pues un trabajito. Tráfico de influencias. O amigo juez, tengo un procesito, sácame una buena resolución. Tráfico de influencias. Los delitos, tipos de delitos, hemos hablado contra la vida, contra la libertad, contra la dignidad humana, ¿no? Delitos tributarios, por ejemplo, hay gente que maneja doble planilla, porque los tributos para los peruanos son altos, chicos. Todos tributamos. Su pobrecita profesorita, que les está dictando ahorita, también tributa por cada centavo que gana. Basta que tú tengas un trabajo así un poco estable, y no estable tienes que tributar. Con los tributos, el Perú crece, ¿no? Y la corrupción. Sigamos. Contra la tranquilidad pública. Por ejemplo, tienes tu vecino que hace bulla todos los fines de semana, puedes llamar al serenazgo, porque es un delito contra la tranquilidad pública. Contra el patrimonio, ya hemos hablado, delitos ambientales, ¿no? Provocas un incendio, contaminas, ¿no? Las mineras, por ejemplo, delito ambiental. Contra la seguridad vial, tengo mi carro y manejo a 100 kilómetros por hora. Contra la familia,
privarle de sus derechos fundamentales, o hacer que tu niñito vaya a vender caramelos al carro, ¿no? Contra la humanidad, el genocidio, contra la fe pública, la falsificación de documentos, contra el honor, que tú hables mal de una persona, contra el patrimonio cultural, que tú rayes un patrimonio cultural, contra los poderes del Estado y el orden constitucional, que seas un rebelde sin causa, contra el Estado y la defensa nacional, ¿no? Cuando no perturbas la buena gestión de un gobierno. Para evitar problemas, chicos, tenemos mecanismos democráticos de solución de conflictos. Un mecanismo muy reconocido es la negociación. Por ejemplo, ¿no? A veces vale negociar. Tú tienes un conflicto con tu empleador, conversemos. Tienes un conflicto con tu pareja, conversemos, negociemos y lleguemos a un acuerdo. En la negociación intervienen dos personas, o dos grupos sociales, o un funcionario público y un grupo social. Dos implicados, ¿ya? Conversan y transan sus acuerdos y sin la intervención de nadie, solo de ambas partes, solucionan el conflicto. La mediación, cuando interviene el padrino de matrimonio, interviene, puede ser, por ejemplo, el defensor del pueblo, una persona adulta, el presidente del comité de tu barrio, ¿no? Cuando hay problemas vecinales, ¿no es cierto? Entonces, el mediador va a facilitar la solución del problema, va a mantener un ambiente equilibrado, pero eso sí, no va a sugerir. ¿Me entienden? ¿Ya? El mediador no te va a solucionar, va a procurar que ambas partes busquen su propia solución. En cambio, la conciliación sí es un mecanismo en el cual el conciliador, que ha sido voluntariamente elegido por las partes, no soluciona el problema en función a la ley. Las materias conciliables, como ustedes están leyendo, son materias civiles. Las no conciliables son las penales. Por ejemplo, tú nunca vas a conciliar con un ladrón, con un delincuente, con un narcotraficante. No puedes conciliar porque esos son delitos. Solo cuestiones de indemnización de pagos, arrendamientos, pensión de alimentos, régimen de visitas, eso sí puedes conciliar. La conciliación es rápida, ¿ya? El acta de conciliación que te da el conciliador, por si acaso, es de estricto cumplimiento, tiene el mismo peso que una resolución judicial. En caso de que no se cumpla ese acta de conciliación, empiezas tu proceso judicial y obviamente el juez te va a dar la razón, ¿no? Cuando tú demuestras con documentos, todo es documento, que no se cumplió el acta de conciliación. Las ventajas: no necesitas un abogado, solamente requieres, ¿no?, de la voluntad de ambos para solucionar el problema, ¿ya? Que ambas partes tengan esa voluntad de solucionar. El arbitraje. Son personas, los árbitros son personas especializadas, ¿ya?, en la solución, sobre todo del cumplimiento de algunos convenios que hacen los empresarios. Cuando se le da poder al árbitro, ya contratado por ambas partes, las partes tienen que pensar muy bien qué van a decidir, porque lo que defina el árbitro es inapelable, ¿ya? Entonces, este es un proceso rápido y te ahorra pues todo un proceso judicial. Pero tienes que estar convencido de que antes de contratar al árbitro, conversen bien, negocien bien. Ya no pueden negociar, llaman al árbitro. El árbitro lee el expediente y rápidamente determina, ¿ya? Y lo que determina el árbitro es de estricto cumplimiento. ¿Ya, chicos? Acá formas de violencia en el Perú. Tenemos física, sexual, psicológica, económica, de género. Hasta dependencia psicológica es dependencia emocional. ¿Ya, chicos? A veces tú te enamoras de alguien que no te quiere, ¿ya? Cuando alguien no te quiere, hay señal. ¿Me están escuchando? Se acepta la naranja completa, les he dicho desde el inicio de mi clase, ¿ya? Si tú ves, notas evidencias de que no te quieren, no es para ti.
antes de que haya violencia, sigo la flecha, sigo estudiando, ¿ya? Tu estudio no te va a traicionar, yo tampoco. La violencia y conflicto interno en el Perú. Durante los años 80 y 2000, ustedes saben que el terrorismo del Perú se profundizó. Estuvo a manos, pues, de Sendero Luminoso y el MRTA. Las consecuencias fueron muy duras, ¿no? Y las reparaciones civiles vinieron a partir de las denuncias que hicieron las víctimas en la Corte Interamericana de Justicia. Se formó con Toledo, ¿no?, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para resarcir en algo a las víctimas de toda esta guerra de guerrillas que se llevó a cabo en el país y se denominó terrorismo, ¿no? Obviamente que los grupos más afectados fueron gente de la sierra, que tenían origen quechua, ¿no? Casi el 70%, ¿no? Y estos vivían sobre todo en Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, Apurímac y San Martín. Produjo aproximadamente 70.000 víctimas mortales, desaparición, e incluso, ¿no?, hubo, por ejemplo, la esterilización forzada, ¿no?, que también ganaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque les privaron de tener hijos. El pensamiento de Fujimori era: acabo con la pobreza, ¿no?, le saco su útero a las mujeres, no tienen hijos y ya no hay pobres, ¿no? Fue el desprecio, la discriminación hacia la pobreza. No se buscó soluciones, sabiendo que hemos hecho geografía, que en cada piso altitudinal hay recursos, pudiendo hacer empresas, manufacturas, para que toda esa gente gane dignamente su trabajo. Pero no, lo más fácil, ¿no?, esterilizamos y se acabó la pobreza, ¿no? Pero ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí ganaron su juicio, ¿no? La violencia fue terrible, ¿no? Se planteó algunas reparaciones para este grupo de colectivos afectados por esta violencia y se pactó un pacto de reconciliación nacional, ¿no? Y de esa manera se favoreció a los hijos de estas víctimas, ¿no?, o a los familiares para que tengan derecho al estudio superior. Les dieron libertad de ingreso directo en las universidades, ¿no? Y en las privadas, pues si ellos ingresaban, se les pagaba las pensiones. Entonces, la Comisión de la Verdad deja recomendaciones y dice: no, debemos afianzar la institucionalidad democrática, reformar el sistema de justicia en el país. Tenemos que generar conciencia y confianza en nuestras instituciones. Y creo que es lo que menos se está haciendo estos últimos gobiernos, ¿no? La verdad es que vivimos en un clima tan inestable, un clima poco democrático. Por eso, chicos, estudien lo más que puedan. A una persona que estudia no lo engaña nadie, ¿ya? Entonces, para mí, mi recomendación, esta Constitución debe estar sumamente leída, ¿ya, chicos? Un abracito para todos ustedes. Les enseño con mucho cariño, ¿no? A veces me apasiono demasiado, porque en verdad de que me encanta el curso, me encanta enseñar, y ustedes son unos amores. Así es que gracias por la voluntad que tienen, gracias por el tiempo que se dan, y felicitaciones y éxitos a cada uno de ustedes. Merecen ingresar todos. Chao, papitos, chao, hijas. Nos vemos la próxima. Gracias, amigos. Me escriben para mandarles los PPTs. Bye, bye. Oye, profesor, ¿lo voy a hacer?